433. Neuralgia del trigémino, parálisis de Bell y otros trastornos de pares craneales. Los síntomas y signos de afección de los pares craneales son frecuentes en medicina interna. Suelen aparecer con mayor frecuencia en el contexto de una enfermedad neurológica más extensa, pudiendo constituir la afección de los pares craneales la primera manifestación de la enfermedad. En otros trastornos, tan solo se ven afectados uno o varios pares craneales. En este capítulo se revisan dichas afecciones. Los trastornos de los movimientos oculares se exponen en el capítulo 28, los de la audición en el capítulo 30, y el vértigo y los trastornos de la función vestibular en el capítulo 19. Dolor o insensibilidad de la cara. Consideraciones anatómicas. El nervio trigémino, quinto par, es el encargado de transmitir la sensación de la piel de la cara y la mitad anterior de la cabeza, figura 433, 1, a centros superiores. La porción motora inerva los músculos que participan en la masticación, incluidos los maceteros y músculos pterigoideos, así como el tensor del tímpano del oído medio, especialmente relevante para la audición de tonos altos. Es el más grande de los pares craneales. Emerge en la porción lateral de la protuberancia y atraviesa la fosa craneal media hacia el ganglio semilunar, ganglio de Gasser o ganglio trigémino, en la cavidad de Meckel, donde el nervio se divide en tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Las ramas oftálmica y maxilar atraviesan el seno cavernoso para salir por la fisura orbitaria superior y el agujero redondo, respectivamente, ubicados por encima y por debajo de la cavidad de la órbita. La rama mandibular sale a través del agujero oval. El nervio trigémino es predominantemente sensitivo, y la inervación motora se realiza exclusivamente a través de rama mandibular. La córnea recibe inervación principalmente de la rama oftálmica, aunque una porción inferior puede recibir inervación de rama maxilar. Al entrar en la protuberancia, las fibras del dolor y la temperatura descienden de forma ipsolateral hacia la médula espinal cervical superior en el haz espinal del quinto par craneal, antes de hacer sinapsis con el núcleo espinal del quinto. Esto explica las parestesias faciales que pueden ocurrir en las lesiones de la médula espinal por encima de C2. En el tronco encefálico, el haz espinal del quinto se ubica adyacente al cruce de las fibras ascendentes del haz espinotalámico, lo que produce una pérdida sensitiva cruzada para el dolor y la temperatura, porción ipsolateral de la cara, porción contralateral de las extremidades superiores / tronco / extremidades inferiores, en lesiones de la porción lateral baja del tronco encefálico. El quinto par craneal está rodeado por una vaina derivada de los oligodendrocitos, en lugar de las células de Schwann, con una vaina de mielina de hasta 7 milímetros después de haber abandonado el tronco encefálico, a diferencia de solo unos pocos milímetros para otros pares craneales y nervios espinales. Esto podría explicar la elevada frecuencia de neuralgia del trigémino en la esclerosis múltiple, capítulo 436, un trastorno de la mielina de los oligodendrocitos. Neuralgia del trigémino, tic doloroso. Manifestaciones clínicas. La neuralgia del trigémino se caracteriza por paroxismos de dolor muy intenso en los labios, encías, carrillos y mentón y, en raras ocasiones, por afección de la división oftálmica del quinto par. El dolor rara vez dura más de unos segundos o 1 o 2 minutos, pero puede ser tan intenso que el individuo gesticula, razón por la cual se le ha llamado tic. Los paroxismos, en forma de crisis aisladas o en grupos, tienden a reaparecer con frecuencia, tanto de día como de noche, durante varias semanas. En ocasiones surgen de manera espontánea o con movimientos de las áreas afectadas, desencadenados por el habla, la masticación o la sonrisa. Otro signo característico es la presencia de zonas desencadenantes, típicamente en la cara, los labios o la lengua, que originan los ataques. Los pacientes pueden indicar que estímulos táctiles, como lavarse la cara, cepillarse los dientes o quedar expuestos a una corriente de aire, generan dolor muy intenso. Un signo esencial de la neuralgia del trigémino es que en la exploración no se identifican signos objetivos de pérdida sensitiva. Esta neuralgia es relativamente frecuente, con una incidencia anual estimada en Estados Unidos de 4 a 8 casos por cada 100.000 personas. Afecta sobre todo a personas en la madurez de la vida y ancianos, y alrededor del 60% de los casos se observa en mujeres.
El comienzo es típicamente repentino y las crisis tienden a persistir semanas o meses antes de mostrar una remisión espontánea. Estas pueden ser duraderas, pero en muchos pacientes el trastorno finalmente reaparece. Fisiopatología. Los síntomas son consecuencia de la generación ectópica de potenciales de acción en fibras aferentes sensibles al dolor, en la raíz del quinto par craneal, antes de que penetren en la cara lateral de la protuberancia. La compresión o cualquier otra alteración del nervio causa desmielinización de las fibras gruesas de mielina, que por sí mismas no transportan la sensación de dolor, pero se tornan hiperexcitables y eléctricamente acopladas con fibras más finas amielínicas u oligomielínicas muy cercanas. Esto podría explicar por qué los estímulos táctiles, transportados por las fibras gruesas, desencadenan paroxismos de dolor. La compresión de la raíz del nervio trigémino por un vaso sanguíneo, muy a menudo la arteria cerebelosa superior o a veces una vena tortuosa, es la causa de la neuralgia del trigémino en la mayoría de los pacientes. En casos de compresión vascular, el hundimiento encefálico por el envejecimiento y el mayor espesor y tortuosidad de la pared de los vasos podrían explicar la prevalencia de neuralgia del trigémino en etapas avanzadas de la vida. Diagnóstico diferencial. La neuralgia del trigémino debe diferenciarse de otras causas de dolor en la cara y la cabeza, capítulo 13, así como del dolor originado por enfermedades del maxilar inferior, dientes o senos paranasales. El dolor por migraña, jaqueca, o cefalea en racimos tiende a ser profundo y constante, a diferencia de la neuralgia del trigémino, que genera una sensación lancinante y superficial. En raras ocasiones, la cefalea en racimos acompaña a la neuralgia del trigémino, un síndrome conocido como agrupamiento, cluster tic. Otras cefaleas raras incluyen los ataques de cefalea unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo, capítulo 422. En la arteritis temporal hay dolor facial superficial, pero no suele ser semejante a un latigazo. El paciente a menudo se queja de mialgias y otros síntomas, y por lo general se elevan la velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva, capítulo 356. Si la neuralgia del trigémino se presenta en un adulto joven o es bilateral, una de las entidades que deben considerarse de manera decidida es la esclerosis múltiple. En tales casos, el origen suele ser una placa desmielinizante en la zona de penetración de la raíz del quinto par en la protuberancia. A menudo se identifica en la exploración cuidadosa algún signo de pérdida sensitiva en la cara. Los casos que son consecuencia de masas patológicas, como aneurismas, neurofibromas, schwannomas vestibulares, acústicos, o meningiomas, suelen producir signos objetivos de pérdida sensitiva en la distribución del trigémino, neuropatía trigeminal, véase más adelante. Valoración por estudios de laboratorio. Está indicada la medición de velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva si se sospecha arteritis temporal. En casos típicos de neuralgia del trigémino, casi nunca son necesarios los estudios de imágenes, aunque pueden ser valiosos si la esclerosis múltiple es una posibilidad, así como para valorar lesiones vasculares subyacentes a fin de planear el procedimiento quirúrgico para descompresión. Tratamiento. Neuralgia del trigémino. El tratamiento con carbamazepina resulta eficaz en casi el 50% al 75% de los pacientes. Debe iniciarse con una sola dosis de 100 mg con la comida y aumentarse de manera progresiva en 100 mg por día en fracciones cada 1 o 2 días, hasta que se consiga un alivio notable, más de 50%, del dolor. La mayoría de los pacientes requiere una dosis de mantenimiento de 200 mg cada 6 horas. Las dosis superiores a 1200 mg por día no resultan más eficaces. Los efectos secundarios más importantes de la carbamazepina son mareo, inestabilidad, sedación y, en raras ocasiones, agranulocitosis. Si el tratamiento resulta eficaz, suele mantenerse durante casi un mes, para luego retirarlo de manera escalonada según la respuesta del paciente. La oxcarbazepina, 300 a 1200 mg cada 12 horas, es una alternativa a la carbamazepina, tiene menor toxicidad para la médula ósea y es probable que tenga la misma eficacia. Si estos fármacos no se toleran o resultan ineficaces, otras opciones son la motrigina, 400 mg al día, o difenilidantoína, 300 a 400 mg al día.
También puede administrarse baclofeno, ya sea solo o combinado con un anticonvulsivo. La dosis inicial es de 5 a 10 miligramos cada 8 horas, con aumento gradual en caso necesario hasta 20 miligramos cada 6 horas. Si el tratamiento farmacológico falla, debe considerarse el tratamiento quirúrgico. El método más común en la actualidad es la descompresión microvascular para aliviar la presión sobre el nervio trigémino a su salida de la protuberancia anular. Este procedimiento requiere una craneotomía suboccipital. Con base en datos limitados, este procedimiento parece tener una eficacia superior al 70% y una baja tasa de recurrencia en los pacientes que responden a él. La respuesta es mejor para los síntomas típicos, parecidos a un tic, que para el dolor facial no lancinante. En algunos casos, puede haber daño perioperatorio al octavo o séptimo pares craneales, o al cerebelo. También es posible un síndrome de fuga posoperatoria de líquido cefalorraquídeo. La angiografía por resonancia magnética de alta resolución preoperatoria permite visualizar las relaciones entre el origen del quinto par craneal y los vasos sanguíneos cercanos. La radiocirugía con bisturí de rayos gamma también se utiliza en el tratamiento y produce el alivio completo del dolor, aunque a veces se retrasa al inicio, en más del 66% de los pacientes, con bajo riesgo de entumecimiento facial persistente. A veces la respuesta es duradera, pero el dolor recurre en 2 o 3 años en la mitad de los pacientes. Comparada con la descompresión quirúrgica, la cirugía con bisturí de rayos gamma parece un poco menos eficaz, pero tiene menos complicaciones graves. Otro procedimiento, la risotomía térmica por radiofrecuencia, produce una lesión térmica en el ganglio del trigémino o en el nervio trigémino. Se usa menos ahora que antes. Más del 95% de los pacientes experimenta alivio a corto plazo, pero los estudios a largo plazo indican que el dolor recurre hasta en un tercio de los pacientes tratados. Es frecuente el entumecimiento facial después de la operación. Puede haber debilidad del músculo macetero, mandibular, sobre todo después de procedimientos bilaterales, y denervación corneal con queratitis secundaria luego de la risotomía por neuralgia del trigémino en la primera división. Neuropatía del trigémino. Existen varios trastornos que pueden afectar al nervio trigémino, cuadro 433, 1. La mayoría de ellos provoca pérdida de sensibilidad en la cara o debilidad en los músculos mandibulares. La desviación de la mandíbula al abrir la boca indica debilidad de los músculos pterigoideos del mismo lado hacia el cual se desvía la mandíbula. Algunos casos provienen del síndrome de Sjögren o de alguna colagenopatía como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Entre las causas infecciosas, es necesario considerar el herpes zóster, agudo o posherpético, y la lepra. Los tumores de la fosa craneal media, meningiomas, del nervio trigémino, schwannomas, o de la base del cráneo, metástasis, pueden producir una combinación de signos motores y sensitivos. Las lesiones del seno cavernoso pueden afectar la primera y segunda ramas del nervio trigémino, y las lesiones de la hendidura esfenoidal pueden afectar la primera rama, oftálmica. La anestesia corneal que se produce incrementa el riesgo de ulceración de la córnea, neuroqueratitis. La pérdida sensitiva aislada sobre la barbilla, neuropatía mentoniana, puede ser la única manifestación de un cáncer diseminado. En raras ocasiones, se observa una forma idiopática de neuropatía trigeminal, que cursa con sensación de entumecimiento y parestesias, a veces bilaterales, y pérdida de sensibilidad en la zona del nervio trigémino, pero sin debilidad de la mandíbula. La norma es la recuperación gradual. Un síntoma del tétanos, capítulo 147, es el espasmo tónico de los músculos de la masticación, conocido como trismo. Puede producirse en individuos que reciben fenotiacinas. Debilidad del nervio facial. Consideraciones anatómicas. Figura 433, 2, el séptimo par craneal inerva todos los músculos implicados en la expresión facial. Su componente sensitivo es pequeño, nervio intermediario. Transporta la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y, probablemente, los impulsos cutáneos de la pared anterior del conducto auditivo externo. El núcleo motor del séptimo par craneal se sitúa por delante y lateralmente respecto al núcleo del motor ocular externo.
Tras abandonar la protuberancia, el séptimo nervio se introduce en el conducto auditivo interno junto con el nervio acústico. El nervio continúa su trayecto en su propio conducto óseo, el conducto facial, y sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo. Luego, pasa a través de la parótida y se subdivide para inervar a los músculos faciales. La interrupción completa del nervio facial en el agujero estilomastoideo paraliza todos los músculos de la expresión facial. La comisura bucal queda flácida, se borran los pliegues y los surcos cutáneos, la frente pierde sus arrugas y el paciente no puede cerrar el ojo. Al intentar cerrar los párpados, el ojo del lado paralizado se ve desplazado hacia arriba, fenómeno de Bell. El párpado inferior pierde su tono y se aleja de la conjuntiva, de manera que las lágrimas caen sobre la mejilla. La comida se acumula entre los dientes y los labios, y la saliva puede escaparse por la comisura bucal. El paciente presenta una sensación de pesadez o entumecimiento en la cara, aunque no suele demostrarse pérdida sensitiva alguna, y el sentido del gusto permanece intacto. Cuando la lesión ocurre en el trayecto que atraviesa el oído medio, se pierde el sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua del mismo lado. Si se interrumpe la rama que inerva al músculo del estribo, se produce hiperacusia, sensibilidad dolorosa para los sonidos fuertes. Las lesiones en el segmento que discurre por el conducto auditivo interno también pueden afectar a los nervios auditivo y vestibular adyacentes, produciendo sordera, acúfenos o mareo. Las lesiones protuberanciales que causan parálisis de la cara suelen afectar al núcleo del motor ocular externo y, con frecuencia, a las vías corticoespinales y sensitivas. Si la parálisis facial periférica ha persistido durante algún tiempo y la recuperación de la función motor es incompleta, puede producirse una especie de contractura difusa continua de los músculos faciales. La hendidura palpebral se estrecha y los pliegues nasolabiales se profundizan. Los intentos por mover un grupo de músculos faciales provocan la contracción de todos ellos, movimientos asociados o sin sinesia. Pueden producirse espasmos faciales, iniciados por movimientos faciales, espasmo hemifacial. La regeneración anómala de las fibras del séptimo nervio puede ocasionar otros trastornos molestos. Si las fibras que originalmente conectaban con el músculo orbicular de los ojos terminan inervando al músculo orbicular de los labios, el cierre de los párpados puede provocar la retracción de la boca. O bien, si las fibras que antes inervaban los músculos de la cara terminan inervando la glándula lagrimal, cualquier actividad con los músculos faciales, como comer, puede provocar un lagrimeo anormal, lágrimas de cocodrilo. Otra sincinesia facial poco frecuente consiste en que, al abrir la boca, se cierran los párpados del lado de la parálisis facial, guiño mandibular. Parálisis de Bell. La parálisis de Bell es la forma más común de parálisis facial. La incidencia anual de este trastorno idiopático es de aproximadamente 25 casos por cada 100.000 personas al año, o en promedio, una de cada 60 personas a lo largo de la vida. Los factores de riesgo incluyen el embarazo y la diabetes mellitus. Manifestaciones clínicas. El inicio de la parálisis de Bell es bastante brusco y, como norma general, alcanza su nivel máximo de debilidad en un plazo de 48 horas. 1 o 2 días antes de la parálisis, el paciente puede experimentar dolor detrás del oído. Es común que haya pérdida unilateral de la sensibilidad gustativa e hiperacusia. En algunos casos, se observa una ligera linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo. La resonancia magnética puede revelar edema y refuerzo uniforme del ganglio geniculado y del nervio facial, y en algunos casos, atrapamiento del nervio edematoso dentro del hueso temporal. Alrededor del 80% de los pacientes se recupera en el transcurso de algunas semanas o meses. La electromiografía puede ser útil. Si se observan signos de denervación después de 10 días, esto indica que se ha producido una degeneración axónica y que pasará mucho tiempo, aproximadamente 3 meses, como regla, antes de que se produzca la regeneración, la cual en algunos casos puede ser incompleta. La presencia de una parálisis incompleta en la primera semana es el signo pronóstico más favorable. Se han reportado recurrencias en aproximadamente el 7% de los casos. Fisiopatología. En la parálisis aguda de Bell hay inflamación del nervio facial con células mononucleares, lo que sugiere una causa infecciosa o inmunitaria.
Con frecuencia, se detecta ácido desoxirribonucleico del virus del herpes simple tipo 1 en el líquido endoneural y el músculo auricular posterior, lo que sugiere que una reactivación de este virus en el ganglio geniculado podría ser la causa en la mayoría de los pacientes. La reactivación del virus de la varicela zoster se ha relacionado con la parálisis de Bell en hasta un tercio de los casos y podría ser la segunda causa más frecuente. Con menor frecuencia, se han vinculado varios otros virus. También se ha reportado una mayor incidencia de parálisis de Bell entre los receptores de la vacuna intranasal inactivada para la gripe, influenza. Se ha formulado la hipótesis de que esto podría deberse a la enterotoxina de Escherichia coli usada como coadyuvante o a la reactivación del virus latente. Diagnóstico diferencial. Existen muchas otras causas de parálisis facial aguda que deben considerarse en el diagnóstico diferencial de la parálisis de Bell. La enfermedad de Lyme puede causar parálisis facial unilateral o bilateral. En áreas endémicas, es probable que el 10% o más de los casos de parálisis facial se deban a la infección por Borrelia burgdorferi, capítulo 181. El síndrome de Ramsay-Hunt, causado por la reactivación del herpes zóster en el ganglio geniculado, consiste en una parálisis facial grave acompañada de una erupción vesicular en el conducto auditivo externo, y a veces también en la faringe y otras regiones tegumentarias craneales. A menudo se afecta también el octavo par craneal. En la sarcoidosis, capítulo 360, y en el síndrome de Guillain-Barré, capítulo 439, puede haber parálisis facial, a menudo bilateral. La lepra afecta con frecuencia al nervio facial, y también puede haber neuropatía facial en la diabetes mellitus, enfermedades del tejido conjuntivo, incluido el síndrome de Sjögren, y en la amiloidosis. El raro síndrome de Melchiorson-Rosenthal consiste en parálisis facial recurrente, edema facial, sobre todo labial, recurrente, al final permanente, y un elemento menos constante, el plegamiento de la lengua. Su causa es desconocida. Los neuromas acústicos con frecuencia comprimen el nervio facial. Los infartos, las lesiones desmielinizantes de la esclerosis múltiple y los tumores son las lesiones protuberanciales frecuentes que interrumpen las fibras del nervio facial. Generalmente, otros signos de afección del tronco encefálico están presentes. Los tumores que invaden el hueso temporal, cuerpo carotídeo, colesteatoma, quiste dermoide, pueden causar parálisis facial, pero el inicio es insidioso y la evolución es progresiva. Todas estas formas de parálisis facial periférica o nuclear deben diferenciarse de la forma supranuclear. En esta última, los músculos frontal y orbicular de los párpados se afectan menos que los de la porción inferior de la cara, porque los músculos de la porción superior de la cara reciben inervación de vías corticovulvares provenientes de ambas cortezas motoras, mientras que los músculos de la porción inferior de la cara reciben inervación solo del hemisferio opuesto. En las lesiones supranucleares puede haber una disociación entre los movimientos faciales voluntarios y los psicógenos, y con frecuencia se asocia un cierto grado de parálisis del brazo y de la pierna, o puede haber un cuadro afásico, en las lesiones del hemisferio dominante. Valoración de laboratorio. Por lo general, el diagnóstico de parálisis de Bell puede corroborarse clínicamente en aquellos pacientes con 1. Presentación típica. 2. Ausencia de factores de riesgo y de síntomas previos de otras causas de parálisis facial. 3. Ausencia de lesiones cutáneas de herpes zóster en el conducto auditivo externo. Y 4. Una valoración neurológica normal, con excepción del nervio facial. Es importante prestar atención al octavo par craneal, que discurre próximo al nervio facial en la unión bulboprotuberancial y en el hueso temporal, y a los otros pares craneales. En casos atípicos o inciertos, están indicados la medición de velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva, prueba para diabetes mellitus, valoración cuantitativa del Lyme, estudios de enzima convertidora de angiotensina e imágenes torácicas para descartar sarcoidosis, una punción lumbar en caso de posible síndrome de Guillain-Barré o resonancia magnética. A menudo, la resonancia muestra inflamación e intensificación del nervio facial en la parálisis de Bell idiopática, figura 433, 3. Tratamiento. Parálisis de Bell. Las medidas sintomáticas incluyen 1. El uso de cinta de papel para deprimir el párpado superior durante el sueño y evitar la sequedad corneal.
2. Lágrimas artificiales. Y 3. Masaje en los músculos debilitados. Un ciclo de glucocorticoides, como la prednisona en dosis de 60-80 miligramos por día durante los primeros 5 días, disminuyendo luego la dosis durante los siguientes 5 días, parece acortar el periodo de recuperación y mejorar de manera moderada el pronóstico funcional. Aunque estudios clínicos grandes, con asignación al azar y grupo control, no encontraron beneficios adicionales con fármacos antivirales como valaciclovir, 1000 miligramos por día durante 5 a 7 días, o aciclovir, 400 miligramos 5 veces al día durante 10 días, en comparación con los glucocorticoides solos. Algunos datos sugieren que el tratamiento combinado con prednisona y valaciclovir podría ser marginalmente mejor que la prednisona sola, especialmente en pacientes con cuadros clínicos graves. Para pacientes con parálisis de Bell permanente, se han utilizado varios procedimientos quirúrgicos estéticos para restablecer un aspecto relativamente simétrico de la cara. Otros trastornos motores de la cara. El espasmo hemifacial consiste en contracciones involuntarias irregulares e indoloras en un lado de la cara. La mayor parte de los casos parecen ser causados por compresión vascular del nervio facial emergente de la protuberancia anular. Otros casos se desarrollan como secuela de la parálisis de Bell o son secundarios a la compresión, desmielinización o ambas del nervio, por un tumor, infección o esclerosis múltiple. Los casos leves pueden tratarse con carbamazepina, gabapentina o, si estos fármacos fallan, con baclofeno. Las inyecciones locales de toxina botulínica en los músculos afectados alivian los espasmos durante 3 a 4 meses y las inyecciones pueden repetirse. Los casos resistentes causados por compresión vascular suelen mejorar con la descompresión quirúrgica del nervio facial. El blefaroespasmo es el espasmo recurrente e involuntario de ambos párpados que se observa en ancianos como fenómeno aislado o con grados variables de espasmo en otros músculos de la cara. Los casos graves y persistentes de blefaroespasmo pueden tratarse mediante inyección local de toxina botulínica en el músculo orbicular de los párpados. La mioquimia facial denota espasmos finos de los músculos de la cara. Puede ser causada por esclerosis múltiple o surgir después del síndrome de Guillain-Barré, capítulo 439. La hemiatrofia facial afecta principalmente a las mujeres y se caracteriza por la desaparición del tejido adiposo en la dermis y el tejido celular subcutáneo de un lado de la cara. Generalmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta y tiene un carácter lentamente progresivo. En sus etapas más avanzadas, el lado afectado de la cara aparece demacrado, la piel es delgada, arrugada y de coloración oscura. El vello facial puede aparecer blanquecino, se desprende con facilidad y las glándulas sebáceas se atrofian. Puede haber afectación bilateral. En algunos casos, la causa puede ser una forma limitada de esclerosis sistémica, esclerodermia. No existe otro tratamiento más que el trasplante de piel y grasa subcutánea con fines estéticos. Trastornos de otros pares craneales. Neuralgia del glosofaríngeo. Esta neuralgia abarca el noveno par craneal, glosofaríngeo, y, a veces, segmentos del 10º, nervio vago. Se asemeja a la neuralgia del trigémino en algunos aspectos, aunque es mucho menos frecuente. El dolor es intenso y paroxístico. Nace en una mitad de la faringe, aproximadamente en la fosa amigdalina. En algunos pacientes, el dolor se localiza en el oído o puede irradiar de la faringe al oído debido a la afectación de la rama timpánica del glosofaríngeo. Los espasmos dolorosos pueden ser desencadenados por la deglución o la tos. No se detecta deficiencia motora o sensitiva alguna. A través de las fibras del nervio glosofaríngeo se transmiten las sensaciones del gusto en el tercio posterior de la lengua y, junto con el nervio vago, las sensaciones en la retrofaringe. Se han señalado síntomas cardíacos, como bradicardia o asistolia, hipotensión o lipotimia. La neuralgia del glosofaríngeo puede ser consecuencia de compresión vascular, esclerosis múltiple o tumores, pero muchos casos son idiopáticos. Las medidas médicas son similares a las que se siguen contra la neuralgia del trigémino, y la carbamazepina es comúnmente el fármaco de primera elección.
Si la farmacoterapia es ineficaz, a menudo se obtienen buenos resultados con procedimientos quirúrgicos que incluyen la descompresión microvascular en caso de que sea evidente la compresión por un vaso, o la rizotomía de las fibras del glosofaríngeo y el nervio vago a nivel del globo de la yugular. Puede haber neuropatía glosofaríngea junto con parálisis del nervio vago y el accesorio en la infección por herpes zóster o en caso de tumor o aneurisma en la fosa posterior o en el agujero yugular. Disfonía por parálisis de una cuerda vocal, dificultades en la deglución, desviación del paladar blando hacia el lado intacto, anestesia de la pared posterior de la faringe y debilidad de la parte superior de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo constituyen el síndrome del agujero rasgado posterior, cuadro 433, 2. Disfagia y disfonía. Si se interrumpe el segmento intracraneal de un nervio vago, décimo par, hay descenso del paladar blando del mismo lado y no se eleva con la fonación. Se produce una pérdida del reflejo nauseoso del mismo lado, así como del movimiento de cortina de la pared lateral de la faringe, donde los pilares del velo del paladar se mueven medialmente a medida que el paladar se eleva al decir A. La voz es ronca, ligeramente nasal, y la cuerda vocal permanece inmóvil en posición intermedia entre la abducción y la aducción. También puede producirse una pérdida de sensibilidad en el conducto auditivo externo y en la parte posterior del pabellón auricular. En la diftería se pueden afectar las ramas faríngeas de ambos nervios vagos. La voz es nasal y durante la deglución se produce la regurgitación de líquidos a través de la nariz. La lesión del nervio vago en la vaina carotídea puede ocurrir durante la disección de carótida o después de una endarterectomía. El nervio vago puede afectarse en las meninges por la presencia de procesos neoplásicos e infecciosos, y a nivel intravulvar por tumores y lesiones vasculares, por ejemplo, en el síndrome vulvar lateral, y en los casos de enfermedad de la motoneurona. Este nervio puede verse afectado en caso de infección por el virus del herpes zóster. La polimiositis y la dermatomiositis, que causan ronquera y disfagia por afección directa de los músculos laríngeos y faríngeos, pueden confundirse con una afección del nervio vago. La disfagia también es un síntoma en algunos pacientes con distrofia miotónica. Véanse en el capítulo 40 las formas no neurológicas de disfagia. Los nervios laríngeos recurrentes, especialmente el izquierdo, se lesionan con mayor frecuencia por procesos intratorácicos. Los aneurismas del callado aórtico, el aumento de tamaño de la aurícula izquierda y los tumores mediastínicos y bronquiales son causas mucho más frecuentes de parálisis aislada de una cuerda vocal que los procesos intracraneales. Sin embargo, no se conoce el origen de un número importante de casos de parálisis del nervio laríngeo recurrente. Cuando el médico se enfrenta a un caso de parálisis laríngea, conviene que intente determinar el sitio de la lesión. Si es intravulvar, suele haber otros signos como disfunción cerebelosa ipsolateral, pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en la cara ipsolateral y en el brazo y la pierna contralaterales, así como síndrome de Horner ipsolateral. Si la lesión es extravulvar, con frecuencia se afectan los nervios glosofaríngeo y espinal, síndrome del agujero rasgado posterior. Cuando la afección extracraneal se produce en el espacio laterocondíleo posterior o en el retroparotídeo, se puede producir una combinación de parálisis de los pares craneales noveno, décimo primer y décimo segundo, junto con un síndrome de Horner, cuadro 433, 2. Cuando no hay una pérdida sensitiva en el paladar y la faringe y no se produce debilidad del paladar ni disfagia, la lesión está situada por debajo del origen de las ramas faríngeas, que abandonan el nervio vago en la región cervical alta. En estos casos, la localización habitual de la lesión es el mediastino. Debilidad de los músculos del cuello. La afección aislada del nervio espinal o accesorio, décimo primer par craneal, puede producirse en cualquier punto de su trayecto, dando lugar a una parálisis parcial o completa de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Ocurre con mayor frecuencia que la afección de este nervio se relacione con deficiencia de los pares craneales noveno y décimo, lo que ocurre a la altura del agujero rasgado posterior o tras su salida del cráneo, cuadro 433, 2. Se ha descrito una forma idiopática de neuropatía del nervio espinal, similar a la parálisis de Bell, que en ocasiones puede ser recurrente. La mayoría de los pacientes, aunque no todos, se recupera. Parálisis de la lengua.
El nervio hipogloso, 12º par craneal, inerva los músculos ipsolaterales de la lengua. El núcleo del nervio y los axones que de él salen pueden verse afectados por lesiones intravulvares, como tumores, poliomielitis o, más a menudo, por enfermedad de la motoneurona. Las lesiones de las meninges basales y de los huesos occipitales, plativacia, invaginación de los cóndilos occipitales, enfermedad de Paget, pueden comprimir el nervio en su trayecto extravulvar, o en el conducto hipogloso. Se producen a veces lesiones aisladas de causa desconocida. Semanas o meses después de la lesión del nervio, la lengua presenta atrofia y fasciculaciones. Parálisis de varios pares craneales. Un mismo proceso patológico puede afectar a varios pares craneales. En esta situación, el principal problema clínico es determinar si la lesión se sitúa en el tronco encefálico o fuera de él. Las lesiones situadas en la superficie del tronco encefálico producen una afectación, con frecuencia de manera consecutiva, de los pares craneales contiguos, y más tarde una ligera afectación de las vías sensitivas y motoras largas y de las estructuras segmentarias del interior del tronco encefálico. Ocurre lo contrario en las lesiones primarias dentro del tronco encefálico. Es más probable que una lesión extravulvar provoque erosión ósea o aumento del tamaño de los orificios de salida de los pares craneales. La lesión intravulvar que afecta a pares craneales suele producir una parálisis motora o sensitiva cruzada, signos de pares craneales en un lado y signos de vías largas en el lado opuesto del cuerpo. La afectación de pares craneales múltiples fuera del tronco encefálico suele ser resultado de traumatismo, infecciones localizadas como el virus de varicela zoster, causas infecciosas y no infecciosas de meningitis, en particular, carcinomatosas capítulos 133 y 134, enfermedades granulomatosas como la granulomatosis con poliangitis, capítulo 356, enfermedad de Behçet, vasculopatías como las relacionadas con diabetes, aneurismas en fase de agrandamiento, tumores infiltrantes de origen local. Entre estos últimos, los cánceres nasofaríngeos, los linfomas, neurofibromas, meningiomas, cordomas, colesteatomas, carcinomas y sarcomas afectan de forma sucesiva a los pares craneales más bajos. Por las relaciones anatómicas que tienen, las parálisis de múltiples nervios forman una serie de síndromes característicos señalados en el cuadro 433, 2. La sarcoidosis es la causa de algunos casos de neuropatía múltiple de pares craneales. Tuberculosis, malformación de Chiari, plativacia e invaginación de la base del cráneo. Un trastorno totalmente motor sin atrofia siempre plantea la duda de miastenia grave, capítulo 440. Como se comentó, el síndrome de Guillain-Barré suele afectar ambos nervios faciales. En la variante de Fischer de dicho síndrome, surge paresía oculomotora con ataxia y arreflexia de las extremidades, capítulo 439. La encefalopatía de Wernicke puede originar una oftalmoplegia grave combinada con otros signos del tronco encefálico, capítulo 301. El síndrome del seno cavernoso, figura 433, 4, es un padecimiento característico y, a menudo, fatal. El cuadro inicial es el de dolor orbitario o facial. Surge edema de la órbita y quemosis por oclusión de las venas oftálmicas. Fiebre. Neuropatía oculomotora que afecta el tercer, cuarto y quinto pares craneales, así como neuropatía del trigémino que incluye las ramas oftálmica y, a veces, la maxilar superior de dicho nervio. La causa más frecuente es la trombosis del seno cavernoso, que suele ser consecuencia de infección por celulitis orbitaria, a menudo por Staphylococcus aureus, alguna infección de la piel en la cara o sinusitis, en particular, por mucormicosis en diabéticos. Otras causas comprenden el aneurisma de la arteria carótida, una fístula carotídeo cavernosa, puede haber soplo orbitario, meningioma, carcinoma nasofaríngeo, otros tumores o un trastorno granulomatoso idiopático, síndrome de Tolosa-Hunt. Los dos senos cavernosos se comunican directamente a través de conductos intercavernosos. Así, la afectación de una mitad puede extenderse a la otra y el cuadro ser bilateral. El diagnóstico oportuno es esencial, sobre todo en casos producidos por infección. El tratamiento depende de la etiología subyacente.
En casos infecciosos, resultan esenciales medidas como la administración inmediata de antibióticos de amplio espectro, el drenaje de cualquier cavidad con abscesos y la identificación del microorganismo patógeno. Los anticoagulantes pueden ser beneficiosos en casos de trombosis primaria. A veces se necesita reparar o ocluir la arteria carótida para tratar fístulas o aneurismas. El síndrome de Tolosa-Hunt suele mejorar con los glucocorticoides. Casi siempre se observa una mejoría drástica del dolor en unos pocos días. Por lo general, la prednisona oral, 60 mg al día, se continúa durante 2 semanas y luego se reduce de forma gradual durante un mes o más, si recurre el dolor. En ocasiones es necesario añadir fármacos inmunodepresores, como azatioprina o metotrexato, para mantener la respuesta inicial a los glucocorticoides. A veces se observa una forma idiopática de afección de pares craneales múltiples en uno o ambos lados. El síndrome comprende dolor facial terebrante, seguido de parálisis de nervios motores craneales. El cuadro clínico se solapa con el del síndrome de Tolosa-Hunt y al parecer se debe a la inflamación idiopática de la dura madre, alteración que a veces se visualiza en la resonancia. El síndrome suele mejorar con glucocorticoides.